Efemérides de hoy, martes 7 de abril, como dije, hoy es el Día Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque un día como hoy, en 1948, se funda la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué visión tuvieron aquellos que sufrieron una pandemia como la nuestra, para recordar que hoy había que hacer un mundo distinto, donde por problemas de salud todos teníamos que unirnos? Y yo creo que nunca pensaron en haber estado en un medio de una crisis como la actual. Y a su presidente, que es eritrea, aunque nacido en Eritrea, pero él es etíope, pues experto en malaria. Hoy, pues a todos los trabajadores de la salud, a nuestra ministra consejera y al resto de trabajadores de todos, hasta del más recóndito centro de salud de Panamá, gracias de parte de un pueblo agradecido que ha visto cómo ustedes realmente, no me canso de decirlo, han llevado ese juramento hipocrático más allá de lo que juraron cuando recibieron su diploma de médicos. Médicos, auxiliares, enfermeras, pues los miembros del departamento de trabajadores manuales de hospitales, pues todos aquellos héroes que han hecho de esta pandemia mucho más llevadera. Y pónganse nada más a pensar en lo que fue exactamente hace 100 años, antes que existieran organizaciones como esta, lo que fue la pandemia de la gripe, de la mal llamada gripe española, y la de hoy. Hoy también es el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio. Pues ¿por qué? Porque un día como hoy pues inicia aquella masacre de Tutsis en Ruanda, pues llevada a cabo por Hutus. Y vuelvo y les digo, pues un país que vale la pena estudiar cómo fue su transformación, pues a un país en vías de desarrollo, pero con una economía inclusiva para todos, y sobre todo para todos, cuando digo todos, hombres, mujeres, y no importa de las tres etnias que vengas, ahí está echando para adelante ese país metido en el corazón de África. Vamos a 1823, porque un día como hoy en España, pues después de terminada la pandemia que fueron las guerras napoleónicas y sobre todo la independencia de los países hispanoamericanos, se reúne en el puerto de Cádiz 100.000 hombres, con el nombre de los hijos de San Luis, con la idea de defender al impresentable de Fernando VII y mandar esas tropas a pelear a América para recuperar el territorio hispanoamericano. Afortunadamente se quedaron ahí. La cosa en España, pues, se formó aquel grito de que vivan las caenas. Ese es el grito de ellos, dándole la espalda a todo el siglo XIX, el liberalismo del siglo XIX, y a todas esas ideas que al final Napoleón trató de impulsar por toda Europa. Vamos a 1933, porque un día como hoy, pues yo creo que nosotros vamos a tener una fiesta igual a esta. Se deroga la ley seca en Estados Unidos. ¿Y por qué la cerveza en Panamá se vende con 2.8 grados de alcohol? O se vendía hasta hace muy poco. Porque en los Estados Unidos se trató de imponer ese máximo. Pasó después a 3.2. Pues, ¿y eso qué pasaba? Bueno, lo que los americanos no querían era que la cerveza en Panamá tuviera más grados alcohólicos que en la zona del canal. Se ratifica la 21ª enmienda. ¿Qué hicieron los antialcohol? Bueno, dijeron, pero eso sí, tratemos de que las personas no puedan tomar alcohol hasta los 21 años. Por eso, pues, es también que son tan rígidas las leyes del consumo de alcohol por menores. Fueron, pues, entendimientos que se llegaron en los Estados Unidos, y por eso hoy, en varios países, sobre todo allá, se celebra el Día Nacional de la Cerveza. Pues ojalá el otro año nos podamos celebrarlo como Dios se merece. 1945, en medio de ese paroxismo que había en esos últimos días del Imperio del Sol, pues el buque más grande del mundo era el Yamato. El Yamato sale con la mitad de combustible. La idea era estrellarlo contra la mayor parte de portaaviones en la batalla de Okinawa. Bueno, a eso antes, pues un grupo de 300 aviones norteamericanos lo hundieron. Pues hasta el año pasado no encontraron el pienso de dónde se hundió
exactamente el Yamato con los 2000 personas que iban dentro de su tripulación. Hay una película japonesa llamada Yamato que habla sobre toda esa histeria colectiva que había en el ejército japonés, sobre todo en esos últimos días, y en esa batalla de Okinawa, que como les había dicho el día que empezó, alguien la definió como el mayor manicomio de la historia. Bueno, imagínense, pues la bahía de Okinawa, pues con más naves que la del día de aviones kamikazes estrellándose, pues una batalla con un grado de fanatismo fuera de este mundo y sobre todo pues una población civil dispuesta a suicidarse y a morir frente a las tropas norteamericanas. Pues hay un libro llamado así mismo, Okinawa, que narra un poco la desesperación de cómo llegar pues al final de esa batalla. Su mayor parte del Estado Mayor japonés hizo el harakiri. No olviden que el harakiri no solamente incluía ese corte en L en la barriga, sino que tú le decías a una persona que te tenía que cortar la cabeza después de esta. Hablando de grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy, este hombre, Dwight Eisenhower, comenta la llamada teoría del dominó. Él decía que si una pieza caía, el resto de las piezas iban a caer. ¿Por qué? Él lo decía por su experiencia en Europa, cómo cayó toda la Europa del Este. Pues él decía que lo mismo iba a ocurrir en el resto del mundo. Por eso, su contención primero en Guatemala, cuando vio que Jacobo Arbenz iba tomando un giro a la izquierda en Irán, por eso, pues su intención, y no olvidemos que en los Estados Unidos pagó el 80% de la factura de los franceses en Vietnam, porque él decía que donde cayera un país comunista, pues todo el sudeste asiático iba a caer. Por eso, la intervención norteamericana. Es decir, acuérdense que todo presidente de Estados Unidos lanza una especie de doctrina que debe ser seguida por sus sucesores.